Capítulo 3. Una extraña entrevista con el diablo confrontando las fuerzas del fracaso en el tercer capítulo de Vencer al Diablo, titulado Una extraña entrevista con el diablo. Napoleon Hill introduce una de las secciones más provocadoras y simbólicas del libro, una entrevista alegórica con el diablo. Este diálogo ficticio, presentado como una confrontación directa con la personificación de las fuerzas negativas que limitan el potencial humano, permite a Hill exponer las tácticas que el diablo utiliza para mantener a las personas atrapadas en el miedo, la indecisión y el fracaso. Escrito con un tono introspectivo y audaz, el capítulo, páginas 51-70 del manuscrito original, combina narrativa dramática con análisis filosófico, desafiando al lector a reflexionar sobre sus propios hábitos mentales y a reconocer las influencias que obstaculizan el éxito. Este capítulo marca el inicio de la confesión del diablo, sentando las bases para los temas centrales del libro. El escenario. Preparándose para la entrevista, Hill comienza el capítulo explicando cómo su experiencia transformadora, descrita en el capítulo 2, lo lleva a decidir que debe confrontar directamente las fuerzas negativas que limitan a la humanidad. Él personifica estas fuerzas como el diablo, no como una entidad religiosa tradicional, sino como una metáfora para los pensamientos y hábitos destructivos que dominan la mente humana. Hill describe esta entrevista como un acto de valentía, inspirado por su otro yo, Other Self, la fuerza interna que descubrió en momentos de crisis. Este otro yo le da la confianza para desafiar al diablo y obligarlo a revelar sus secretos. El escenario de la entrevista es deliberadamente abstracto, presentado como un encuentro mental en el que Hill, armado con fe aplicada y un propósito definido, se enfrenta a una entidad invisible pero poderosa. Hill explica que, para vencer al diablo, primero debe comprender cómo opera. Su objetivo es forzar una confesión que exponga las estrategias que el diablo usa para controlar a las personas, permitiendo así a los lectores liberarse de estas influencias. La entrevista. El diablo. Habla él, núcleo del capítulo, es el diálogo entre Hill y el diablo, estructurado como una serie de preguntas incisivas de Hill y respuestas reveladoras del diablo. Hill adopta un tono de interrogador, firme, exigiendo que el diablo hable con sinceridad. Sorprendentemente, el diablo accede, admitiendo que está obligado a responder con la verdad debido a la fuerza de la fe y el propósito de Hill. Esta premisa establece la entrevista como una batalla intelectual, donde la claridad mental y la determinación de Hill prevalecen sobre las artimañas del diablo. El diablo comienza revelando su naturaleza. No es un ser físico con cuernos y cola, sino una energía negativa que opera a través de la mente humana. Afirma que su propósito es evitar que las personas alcancen su potencial, manteniéndolas en un estado de deriva, drifting, un término que Hill usa para describir la falta de propósito y dirección en la vida. El diablo explica que su mayor arma es el miedo, que utiliza para sembrar duda, procrastinación e indecisión. Estas emociones, asegura, son suficientes para mantener al 98% de la humanidad bajo su control. Las tácticas del diablo. Controla a través del miedo y la deriva. Medida que la entrevista avanza, el diablo detalla cómo manipula a las personas para que permanezcan en la deriva. Algunas de las tácticas clave que revela incluyen el miedo como herramienta principal. El diablo identifica 7 miedos principales que usa para dominar a las personas: miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez, al fracaso y a la muerte. Estos miedos, explica, paralizan la acción y debilitan la fe en uno mismo, haciendo que las personas se conformen con menos de lo que son capaces de lograr. La deriva, como estado mental. El diablo describe la deriva como su mayor logro. Las personas que derivan no tienen un propósito definido,
no piensan por sí mismas y son fácilmente influenciadas por las circunstancias externas. Esta falta de dirección las hace vulnerables a los hábitos negativos que el diablo fomenta. Hábitos negativos. El diablo confiesa que utiliza hábitos como la procrastinación, la envidia, la codicia y la autocompasión para mantener a las personas atrapadas. Estos hábitos, una vez arraigados, se convierten en una segunda naturaleza, dificultando que las personas se liberen. Influencias externas. El diablo revela que opera a través de instituciones y relaciones humanas, como sistemas educativos que desalientan el pensamiento independiente, iglesias que promueven el miedo en lugar de la fe, y relaciones personales que refuerzan la duda y la negatividad. El diablo se jacta de su eficacia, afirmando que controla a la mayoría de la humanidad porque las personas no reconocen su influencia. Sin embargo, admite que no puede controlar a aquellos que tienen un propósito definido, practican la fe aplicada y piensan por sí mismos. Estas personas, dice, son inmunes a sus tácticas y representan su mayor desafío. La resistencia al diablo. El poder del pensamiento independiente Hill interrumpe la confesión del diablo para enfatizar un punto crucial. El diablo solo tiene poder sobre aquellos que le entregan su mente. Las personas que cultivan el pensamiento independiente, definen un propósito claro y actúan con determinación, pueden vencer al diablo y liberarse de su influencia. Hill refuerza esta idea con su propio ejemplo, señalando que su fe aplicada y su compromiso con su filosofía de logro le permitieron obligar al diablo a confesar. El diablo, a regañadientes, confirma esta verdad. Admite que no puede influir en aquellos que utilizan lo que Hill llama el principio del pensamiento preciso, definite thinking, que implica establecer metas claras, desarrollar planes específicos y actuar con persistencia. Este principio, explica Hill, es la antítesis de la deriva y la clave para superar las fuerzas negativas. Las anotaciones de Sharon Lechter. Relevancia moderna. Sharon Lechter, en sus anotaciones, conecta las ideas de Hill con los desafíos contemporáneos. Ella destaca cómo los miedos identificados por el diablo, especialmente el miedo a la pobreza y a la crítica, siguen siendo relevantes en la actualidad, particularmente en contextos de incertidumbre económica y presión social. Lechter sugiere que los lectores reflexionen sobre los miedos que los limitan en su propia vida, como el temor al rechazo en las redes sociales o la inseguridad financiera. Lechter también enfatiza la importancia del pensamiento independiente en un mundo saturado de información y opiniones externas. Ella cita ejemplos modernos, como personas que superan crisis personales al establecer metas claras y resistir las influencias negativas de los medios o las expectativas sociales. Estas anotaciones refuerzan la atemporalidad del mensaje de Hill y su aplicabilidad a los lectores modernos. Reflexión final. Un llamado a la acción. El capítulo concluye con Hill reflexionando sobre las implicaciones de la confesión del diablo. Él reconoce que la entrevista es solo el comienzo de un proceso para exponer y derrotar las fuerzas negativas que limitan a la humanidad. Hill promete continuar interrogando al diablo en los capítulos siguientes, profundizando en cómo sus tácticas operan en áreas específicas como la educación, la religión y las relaciones personales. El tono de Hill es a la vez desafiante y esperanzador. Insta al lector a reconocer los miedos y hábitos que los mantienen en la deriva y a tomar medidas para cultivar un propósito definido y el pensamiento independiente. El diablo solo tiene poder sobre ti si se lo permites, afirma Hill, subrayando que la libertad y el éxito están al alcance de quienes están dispuestos a confrontar sus limitaciones internas. Temas clave y mensaje. El capítulo 3 establece el marco alegórico de vencer al diablo, utilizando la entrevista con el diablo para explorar las causas del fracaso humano. Los temas principales incluyen el miedo como arma del fracaso. Los 7 miedos principales son herramientas que el diablo usa para mantener a las personas en la deriva y lejos de su potencial. La deriva como enemigo silencioso.
La falta de propósito y dirección es la principal vulnerabilidad que explota el diablo. El poder del pensamiento preciso. Un propósito definido, la fe aplicada y el pensamiento independiente son las claves para vencer las influencias negativas. La responsabilidad personal. Hill enfatiza que cada individuo tiene el poder de liberarse del control del diablo al tomar el control de su mente. El estilo de Hill es dramático y provocador, combinando diálogo alegórico con reflexiones filosóficas. La confesión del diablo, presentada con un tono astuto pero vulnerable, crea un contraste efectivo con la determinación de Hill, inspirando al lector a cuestionar sus propios hábitos y creencias.